Yo he planteado esta charla a modo de reflexión sobre una serie de 5 puntos que me gustará compartir con ustedes. Uno es el tipo de asistencia dental que nos estamos planteando con un paciente. En segundo lugar, algunos problemas específicos que dependen del tipo de patología cardiovascular que el paciente presente. En tercer lugar, comentaremos un poco el tema de la necesidad o no de la prevención de endocarditis y quizá algo que preocupa mucho y que puede ser crítico, es verdad, en algunas situaciones que son situaciones delicadas que se pueden plantear en la consulta dental con perfiles de pacientes cardiópatas. Y finalmente unos comentarios sobre la necesidad de la colaboración entre las sociedades científicas. Respecto al tipo de asistencia dental, lo que se plantea en general es en qué riesgo se incurre cuando uno plantea realizar una intervención dental en un paciente con cualquier tipo de patología cardiológica. Bueno, las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología definen que en realidad cualquier tipo de intervención no cardiovascular puede tener un riesgo que se estima en bajo, es decir, que el paciente puede tener una tasa de eventos menor del 1%, medio, cuando la tasa de eventos puede ser entre el 1 y el 5% al realizarle esa cirugía, como digo, no cardiovascular, y alto cuando la tasa esperable de potenciales eventos por esa cirugía puede ser superior al 5%. Y así los clasifica en una serie de patologías en función, como les comentaba, del riesgo en el que se puede incurrir por el tipo de intervención que se pueda realizar en el ámbito no cardiovascular en pacientes cardiópatas. Pues bien, la cirugía o el tipo de intervención dental está clasificada dentro de los grupos de bajo riesgo, es decir, por tanto, primero, tranquilidad, es decir, una intervención dental puede comportar un riesgo que en general se estima en menos del 1%. Por lo tanto, yo creo que eso también debe ayudar a desmitificar un poquito la trascendencia de la intervención dental en cualquier paciente con cardiopatía. En segundo lugar, hay que plantear qué asistencia dental se puede necesitar, porque aquí caben varias opciones, que haya una asistencia dental, un tipo de intervención dental simple, como pueda ser la tartrectomía, el sellador, la implantación de selladores de fosas y fisuras, la obturación simple o las extracciones dentales simples, pero también es verdad que ustedes realizan intervenciones complejas en la consulta dental, como la obturación compleja de caries, como las extracciones dentales complejas, los raspados y alisados radiculares, las terapias periodontales complejas o los tratamientos protésicos. Bien, pues lo que uno puede estar preocupado en realidad es si hay alguna circunstancia que podemos encontrarnos con un paciente con cardiopatía o con patología cardiovascular. Y aquí pueden ser, perdonen que se haya desconfigurado un poco por la mala leche de los elementos inanimados informáticos, pero se entiende perfectamente. Hay circunstancias que nos podemos encontrar y que dependen de la propia patología. Por ejemplo, pues no es lo mismo un paciente que tenga cardiopatía isquémica que uno que tenga una valvulopatía, una miocardiopatía, una periocardiopatía o una cardiopatía congénita. Pero hay otras que dependen del tratamiento que este paciente está recibiendo y un paciente con cardiopatía en general recibe múltiples fármacos con múltiples efectos y diferentes, no solo efectos beneficiosos, sino también potenciales efectos secundarios. Entre las circunstancias que podemos encontrarnos y que dependen de su patología, pues el paciente puede estar en 2 circunstancias. Una, que puede ser que tenga una patología que está compensada, que está estable, que no presenta problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir el proceso dental normal, seguir la dinámica del proceso dental normal. Pero también puede presentarse el caso de que nos llegue un paciente a la consulta con una cardiopatía que no esté compensada, que no esté estable, en cuyo caso la opción es no actuar, sino remitir al cardiólogo. ¿Y nos podemos dar cuenta de esta situación? Pues sí. Probablemente, quizás ahora que la formación de ustedes como odontólogos no es la que era antes, que se exigía que fuese médico antes de realizar la especialidad de estomatología,
pues quizá tengan menos formación en este ámbito, pero es muy fácil de distinguir. Es decir, hay síntomas muy objetivos, como si el paciente presenta angina de pecho, si le duele el pecho, si tiene disnea, si ha tenido síncopes, o si tiene signos externos que de alguna manera te alarmen ante una situación potencialmente de descompensación de su cardiopatía, como es pues, que venga con los tobillos hinchados, que esté taquicárdico, que esté con respiración fatigosa, que esté arrítmico en el pulso, que tenga sudor frío o una hipertensión, una tensión arterial no controlada. Todos estos signos o síntomas nos indican que el paciente no está compensado y, por tanto, debe ser remitido al cardiólogo antes de realizarle ninguna intervención, porque si no, sí que se incurriría en un riesgo que podría tener consecuencias desagradables o fatales para el paciente. Y de las derivadas de su patología, cuando está descompensada o inestable, pues, como digo, hay que remitirlo al cardiólogo para que, de alguna manera, esto se controle. Hay otras circunstancias que, como les indicaba inicialmente, dependen del tratamiento que el paciente esté recibiendo. Y ahí hay unos efectos propios que hay que relacionar con el tipo de intervención dental o unos efectos derivados de las interacciones de estos fármacos, y en ese caso pues solo cabe una cosa, que es valorar la ficha técnica y sopesar si se está produciendo alguna interacción debido a los propios efectos de los fármacos. En cuanto a los problemas específicos derivados del tipo de patología, yo creo que lo más práctico es que ustedes vean algunos casos concretos. Por ejemplo, la patología que nosotros como cardiólogos atendemos más frecuentemente, en el 90% de los casos, es la cardiopatía isquémica. Es lo más prevalente, lo más frecuente. Y este probablemente será el caso más habitual que ustedes se encuentren. Este es un caso real, es un varón de 76 años, que tiene como factores de riesgo la hipertensión arterial, es hipercolesterolémico, tiene historia familiar de cardiopatía isquémica, su padre murió de muerte súbita y ingresó en el hospital por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo que antes se conocía como angina inestable. Se le realizó una coronariografía y en la coronariografía, como ven ustedes, pues si el puntero me deja, que no me deja. Bueno, pues se lo señalo a ustedes. Eso es la coronariografía realizada antes y la de la derecha es la coronariografía realizada después de haber sido tratado con una angioplastia coronaria y con un implante de stent. El stent, como saben, es una malla metálica que es un andamio que ponemos dentro de la arteria para desobstruir esa obstrucción que causa la reducción de flujo y que causa la angina o que puede causar un infarto si llega a estar ocluida totalmente, y así solucionamos el problema. Claro, esto implica no solo la intervención, sino implica que el paciente tiene necesidad de tomar una medicación determinada, fundamentalmente relacionado con la antiagregación, de forma que necesita tomar dos antiagregantes con distintos efectos o con efectos en distintas vías metabólicas. Uno de ellos es la aspirina y otro de ellos es los derivados del clopidogrel o de las tienopiridinas, como puede ser el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. En este caso tomaba ticagrelor, además de otros medicamentos pues betabloqueantes para el control de su tensión arterial, EIECAS, y atorvastatina para el control de su colesterol. Bien. Sí. Ahora, muchas gracias. Pues esta es la estenosis que tenía en la arteria descendente anterior, antes y después de colocar un stent, ¿cómo se queda? Bueno, como les digo, eso requiere una medicación, fundamentalmente la medicación antiagregante. ¿Qué problemas puede plantear esto de cara a la consulta dental? En primer lugar, puede plantear el riesgo de que el paciente tenga eventos isquémicos, es decir, fundamentalmente relacionados al hecho de que se suspenda esta medicación antes del plazo que debe de mantener el paciente tomándola. ¿Y esto por qué? Pues porque el stent puede trombosarse y puede ocasionar una obstrucción que le ocasione el infarto e incluso la muerte. Por otra parte, esta medicación, que tiene un efecto antiagregante, te manejas con una espada de dos filos, es decir, por una parte ejerce el efecto antiagregante, pero por otra parte, precisamente por ese efecto, puede facilitar el que el paciente tenga sangrados. Y esto está relacionado, como digo, con que el fármaco ejerza un efecto antiagregante o con que se asocie con otros fármacos cuyo efecto es anticoagulante, como es el de la heparina o similares.
Y por otra parte tiene un tercer riesgo, que es el riesgo de descompensación de sus factores de riesgo o de su enfermedad inclusive. Bien, las prótesis intracoronarias, los stents, que este es el ejemplo en un dibujo, o en un dibujo también idealizado, y cómo se va recubriendo de células. A los 3 días, esta malla metálica, que suele ser de cromocobalto, pues empieza a tapizarse, empiezan a crecer las células endoteliales, pero necesita no menos de 30 días, entre 30 días y 3 meses, para acabar recubriéndose del todo y para que la superficie del metal no esté en contacto con el flujo sanguíneo. En este periodo de tiempo en el que la superficie de metal está en contacto con el flujo sanguíneo es el periodo de tiempo que tiene que estar tomando los antiagregantes, porque si no los tomase, ese contacto con el flujo sanguíneo precisamente desencadenaría fenómenos de trombosis del stent y ocasionaría la oclusión de la arteria que se ha tratado. Y esto ha sucedido, obviamente. Esperemos que no le suceda a ninguno de ustedes, obviamente. Por eso el paciente tiene que estar tomando no solo la aspirina, sino alguno de estos 3 fármacos, que son los 3 más comunes que se utilizan, para precisamente hacer que la sangre pues, no se agregue, que las plaquetas no se agreguen y que no trombosen la superficie del stent y que se dé tiempo suficiente para que el endotelio lo recubra totalmente y ya no haya esa interacción metal-sangre que es uno de los promotores de la trombosis. De ahí la trascendencia que se mantenga esta medicación el tiempo suficiente. Miren, ustedes no sé si saben que entre el 5 y el 25% de los pacientes a los que se les implanta, a los que les implantamos un stent coronario, van a requerir un procedimiento quirúrgico no cardíaco por cualquier otra razón durante los 5 siguientes años, y especialmente aquellos pacientes de más edad. Por lo tanto, esto es algo que tienen que tener en cuenta y que hay que manejar con cuidado, porque esta medicación es importantísimo que se mantenga durante el periodo de tiempo que les acabo de decir. De forma que tras el implante de un stent coronario, en resumen, se requiere mantener esta doble antiagregación al menos un mes cuando utilizamos un tipo de stent. Fundamentalmente utilizamos 2 tipos de stent. Uno que son stent que llamamos convencionales, bare metal, es decir, es stent metálicos, no tienen más que el stent metálico, el cromo cobalto generalmente. Y hay otros que llamamos stent farmacoactivos, que aparte del metal va recubierto como por una película en la que se carga un fármaco que tiene efectos antiproliferativos, precisamente para que la respuesta del tejido en ese tapizado que recibe el stent no sea exagerada y no vuelva a reestrechar la luz de la arteria. Bueno, pues se ha establecido que un stent convencional necesita al menos un mes de doble antiagregación para poder recubrirse de endotelio. Pero precisamente por el fármaco que pegamos a los stents farmacoactivos retrasa este proceso de endotelización, de forma que se precisa que esté tomando la doble antiagregación 6 meses para cubrir totalmente de endotelio esa superficie metálica del stent. Por lo tanto, tengan en cuenta siempre si el tipo de stent es convencional o farmacoactivo, porque el tiempo que tiene que tener la medicación el paciente difiere en función del tipo de stent que se coloque. Y es muy trascendente esto, porque las consecuencias de suspender prematuramente la doble antiagregación puede ser una trombosis del stent y el consiguiente infarto en esa arteria, y la mortalidad en estos casos puede llegar a ser del 30 al 50% de los casos. Por lo tanto, es un proceso sumamente grave que se puede evitar fácilmente y que, si no se evita, tiene consecuencias deletéreas. Por tanto, la pauta de actuación en estos casos es esta, es decir, no se puede suspender la doble antiagregación hasta un mes, hasta que haya pasado un mes si se ha implantado un stent convencional o 6 meses si se ha implantado un stent farmacoactivo. Por debajo de este margen de seguridad hay que aplazar la intervención o valorar de una forma muy individualizada pues, el riesgo de sangrado del paciente por el hecho de mantener la doble antiagregación si fuese absolutamente imprescindible. Pero, como les digo, la primera opción es la que les aconsejo que hagan. ¿Y qué es lo que recomienda? Pues se recomienda esto, posponer la cirugía oral al menos 5 días
tras la suspensión de estos fármacos, el clopidogrel o el ticagrelor, y 7 días tras la suspensión del prasugrel, porque su vida media es un poquito más larga, si es clínicamente factible, pero se debe mantener aún así la toma de aspirina. Lo único que implica esto es que hay que hacer una hemostasia pues, más prolongada y más cuidadosa, pero están ustedes perfectamente capacitados para ello. Pero siempre, insisto, manteniendo 1 mes la doble antiagregación si es un stent convencional o 6 meses si es un stent farmacoactivo. Respecto a otras medicaciones que generalmente los pacientes cardiópatas toman, pues toman generalmente betabloqueantes, estatinas, inhibidores de la enzima de conversión, porque tienen hipercolesterolemia, porque tienen hipertensión. Bueno, aquí la evidencia científica es variada, pero en general no les influye a ustedes para nada. Y sobre todo, lo único que les influiría sería suspender esta medicación porque podría hacer que el paciente se descompensase. Por tanto, la única recomendación que cabe hacer en este ámbito es no discontinuar este tipo de medicación, porque a ustedes no les influye, pero si se le quita al paciente lo va a descompensar. Otro segundo caso clínico, también muy común, y además que cada día los vamos a ver mucho más porque la edad media de la población está creciendo, cada día hay más viejitos y los demás nos encaminamos a pasos agigantados hacia esa etapa de la vida, de forma que lo vamos a sufrir alguno de nosotros, seguro, vamos. Este es un caso de un varón de 71 años con hipercolesterolemia, pero que refiere una clínica de disnea, de fatiga, al esfuerzo, se cansa al subir escaleras. Y esto lo viene notando desde hace un año. Y además, hace 3 meses, pues casi se cae al suelo porque tuvo un mareo, un síncope, y a partir de ahí empezó a notar dolor en el pecho al caminar, no ha llegado a tener episodio de insuficiencia cardíaca y se diagnosticó de una estenosis aórtica, es decir, la válvula aórtica, que esta es la válvula normal, con los 3 velos, se calcifica, se endurece, se pone rígida y no abre bien. Bueno, pues esto solo tiene 2 soluciones. Bueno, una solución que es poner una prótesis y hacer que la función de la válvula nativa sea sustituida por una prótesis. Afortunadamente hoy día tenemos 2 opciones y es que se puede poner una prótesis con lo que se llama una cirugía abierta, una sustitución valvular, o la podemos poner de forma percutánea por la arteria femoral, la arteria de los toreros, con tecnologías basadas en catéteres. Bueno, este paciente fue operado con cirugía de sustitución abierta, con extracorpórea, se le colocó una válvula metálica y toma lo que es habitual en los pacientes que tienen una válvula mecánica puesta, especialmente tanto en la válvula aórtica como en la válvula mitral, que es un anticoagulante, el famoso Sintrón, aparte de otra medicación para su colesterol. ¿Cuál es el problema de la anticoagulación? Pues el problema de la anticoagulación es el derivado de su propio efecto, es decir, la anticoagulación lo que hace es evitar que se coagule esa válvula, porque la sangre tiene un mecanismo natural de coagulación ante toda superficie extraña que se introduce en el torrente sanguíneo, pero eso que es beneficioso para que la válvula funcione y no se coagule tiene este riesgo, es decir, el riesgo de sangrado. Porque la anticoagulación, como digo, la espada de doble filo, por una parte previene la trombosis, pero por otra parte incrementa el riesgo de sangrado. Y este riesgo pues, se debe balancear en cada paciente, pero ante las situaciones de alto riesgo de trombosis, como la que le acabo de comentar en este paciente con una válvula mecánica implantada, es muy delicada y, en general, no se debe suspender la anticoagulación oral. Claro, ¿qué patologías justifican mantener la anticoagulación en un paciente que acude a la consulta dental por su alto riesgo de eventos trombóticos? Pues, en general, estas 4 situaciones. La primera, aquellos pacientes, como el que le acabo de comentar, que tienen una prótesis mecánica implantada. No si es una prótesis biológica, que no necesita en general anticoagulación, salvo que esté en posición mitral, o que haya tenido una reparación valvular quirúrgica reciente, hace menos de 3 meses, o que tenga una arritmia, que es la fibrilación auricular, con un índice, digamos, de eventos tromboembólicos alto. Esto es una de las múltiples escalas que podemos utilizar y que se basa en darle un punto a cada uno de estos factores, o situaciones en las cuales el paciente tenga una enfermedad como es la trombofilia. Es decir, estas son situaciones
que necesitan que el paciente esté anticoagulado porque tienen un alto riesgo de eventos trombóticos, de efectos de que la sangre se coagule y ese coágulo le vaya a cualquier sitio, al cerebro, a la coronaria o a las piernas o al abdomen. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener con este tipo de pacientes que necesitan una anticoagulación oral? Pues siempre consultar la actitud más correcta dependiendo del tipo de patología con el cardiólogo que lleva a este paciente y sobre todo establecer con él la mejor pauta de actuación, pero generalmente en estos 4 casos en que se necesita mantener la anticoagulación, si hay que hacer alguna intervención dental delicada, compleja, va a haber que suspender temporalmente la anticoagulación oral, pero al paciente hay que protegerlo de alguna forma y para eso se utilizan o bien las heparinas subcutáneas o bien las heparinas intravenosas, dependiendo del contexto en el que se maneje el paciente, en la consulta o puede estar hospitalizado. Pero siempre se debe suspender la anticoagulación, pero proteger, como digo, con un fármaco anticoagulante de mucho más fácil manejo, porque saben ustedes que la acción de la anticoagulación oral, del famoso Sintrom, pues tarda no menos de 72 horas en desaparecer con respecto a la última dosis que se ha dado. En cambio, el manejo de un paciente con heparina pues puede ser revertido inmediatamente con protamina, de forma que el manejo que te permite esa sustitución, ese cambio, ese switch de una medicación a otra es lo que te puede permitir hacer la intervención en un intervalo de tiempo concreto, teniendo al paciente protegido de eventos trombóticos. Y esto no se puede hacer de otra forma, aparte de ser extraordinariamente cuidadoso pues, en lo que es la hemostasia que ustedes hacen habitualmente. ¿Cuál debe ser alguna recomendación adicional en estos pacientes que tienen una estenosis aórtica incluso no operada, que está estable, que también les puede llegar a la consulta, o con una estenosis aórtica crítica de hace más de 3 meses con implante de válvula biológica? Pues en general solo 2 recomendaciones. Yo solo les haría estas 2 recomendaciones. Que eviten las hipotensiones, que a un paciente con estenosis aórtica puede ser fatal y le puede desencadenar una muerte súbita, y de hecho muchos de los pacientes con estenosis aórtica, la primera manifestación que tienen es una muerte súbita, porque el corazón puede bombear sangre, pero no puede bombear más de la que permite el orificio estenótico y por lo tanto se produce un desbalance entre lo que el cuerpo necesita y lo que el corazón es capaz de enviar. Y si a esa situación se le produce una vasodilatación periférica que le genera una hipotensión, pues puede acabar en una muerte súbita. Por lo tanto, eviten las hipotensiones y este es un caldo de cultivo estupendo para los gérmenes, las válvulas patológicas. Por lo tanto, protejan a ese paciente de una potencial endocarditis. ¿Y cuál es el problema de la endocarditis? Seguro que ustedes saben de microbiología mucho más que yo, pero es bien conocida la frecuencia de bacteriemias durante los procedimientos dentales, aunque la mayoría es verdad que sean transitorias y que se producen espontáneamente incluso durante actividades de la vida diaria, como es el cepillado, como es el uso de seda dental, como es el hecho de masticar chicle, y que se conoce que hay una relación entre la acumulación de placa bacteriana y el grado de inflamación gingival o la periodontitis incluso, y que condicionan la prevalencia de bacteriemias. Eso se sabe desde hace mucho tiempo, lo mismo que se sabe que algunas técnicas de las que ustedes utilizan habitualmente, como la anestesia intraligamentosa o las manipulaciones diagnósticas aparentemente inocuas, pero que quizás no lo son tanto, como los sondajes periodontales o otro tipo de manipulaciones dentales, pueden causar bacteriemias con relativa frecuencia. Ahora bien, eso no quiere decir que el paciente vaya a tener automáticamente una endocarditis, ni mucho menos. De hecho, la política actual desde hace años, es la de ser absolutamente restrictivo con el uso de antibióticos. Y esto lleva ya más de una década con esta política. Basado en el concepto de riesgo-beneficio, es decir, no parece compensar el uso indiscriminado de antibióticos frente al riesgo que se quiere prevenir. De forma que la mayoría de los estudios controlados no muestran una asociación indiscutible entre lo que son los procedimientos dentales y el riesgo de endocarditis. De hecho, se ha estimado el riesgo de endocarditis en 1 de cada 150.000 procedimientos dentales
En pacientes que están siendo sometidos a antibioterapia profiláctica, o 1 de cada 46.000 respecto a pacientes que no tienen antibioterapia. Aunque las cifras pueden parecer dispares, realmente son cifras muy infrecuentes la aparición de este fenómeno. Y esto no siempre se compensa frente al riesgo que también los antibióticos producen, no solo respecto a las resistencias bacterianas, que son el problema más habitual y más grave de los antibióticos, usados de forma indiscriminada, sino también frente al riesgo de anafilaxia que puede haber con determinado uso de antibiótico. Y que aunque sea muy bajo con la amoxicilina oral, que es la que más se utiliza, pero este balance no siempre compensa, como digo, la prevención el uso de antibióticos para la prevención de endocarditis. De forma que solo hay una serie de procedimientos en los que se recomienda la profilaxis de endocarditis con un nivel de evidencia de acuerdo a las guías clínicas determinado, y en general se recomienda la profilaxis antiendocarditis en aquellos procedimientos que implican la manipulación de la mucosa gingival o de la región periapical del diente o la perforación de la mucosa oral. Y no requieren antibioterapia profiláctica, pues las inyecciones de anestésico, la radiografía, la colocación de aparatos o soportes endodóncicos o prostodóncicos, o la pérdida de dientes y el sangrado por un traumatismo tanto de los labios como de la mucosa oral. Sí hay una serie de pacientes en los que se recomienda la profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis. ¿Quiénes son estos tipos de pacientes en los que sí se recomienda? En primer lugar, como decía, aquellos pacientes que tienen implantes de válvulas protésicas o cualquier otro tipo de material protésico dentro del corazón. Hoy día sabemos que hacemos intervenciones del corazón que no necesariamente implica poner una prótesis. Se puede reparar un tejido, se puede reparar, ocluir la orejuela en pacientes que tienen fibrilación auricular, que llevan una especie de tapón. Es decir, hay múltiples tipos de prótesis o de material protésico que se puede dejar a un paciente dentro del corazón. Todos estos pacientes con implantes, como digo, de válvulas protésicas o de cualquier otro material protésico intracardíaco son pacientes con alto riesgo de padecer endocarditis ante situaciones que favorezcan la colonización por gérmenes. El segundo grupo es aquellos pacientes que ya han tenido un episodio de endocarditis infecciosa. Es decir, estos son pacientes también de alto riesgo de volver a padecer un nuevo episodio. Y en tercer lugar, aquellos pacientes que han tenido una cardiopatía congénita, sea cianótica o haya sido ya reparada con material protésico intracardíaco, y nos lleva al primero de los puntos, siempre y cuando este material protésico, sobre todo, se haya implantado en los 6 últimos meses, o siempre que esa cardiopatía congénita comporte un SUN, es decir, una comunicación de las partes derechas con las izquierdas del corazón de forma significativa. En esas circunstancias, estos pacientes requieren profilaxis antiendocardítica porque, si no, tienen un alto riesgo de poderla padecer. Pero, en el resto de pacientes, es mucho más eficaz promover medidas de prevención inespecíficas que darles antibióticos. Por ejemplo, es más útil prevenir una buena higiene dental y cutánea, es más adecuado revisarlos dentalmente cada 6 meses, especialmente en los pacientes de alto riesgo. Es muy importante hacer la desinfección cuidadosa de heridas o la no automedicación con antibióticos o la erradicación de potenciales fuentes de bacteriemias, como son las infecciones urinarias, de piel o de cualquier otro foco bacteriémico. Y en pacientes hospitalizados o ambulatorios con procesos que están siendo tratados de forma ambulatoria, pero que tienen implantes de catéteres para ponerles medicación intravenosa, también es muy importante la limitación del tiempo de estos catéteres y la asepsia cuidadosa en el manejo de este tipo de dispositivos que se utilizan para la administración de medicaciones intravenosas. Y también evitar el piercing y los tatuajes. Son fuentes de infección cutánea y, por lo tanto, de potenciales fuentes de endocarditis. En los casos en que haya que darlas, ¿a quién hay que darlo? No a quién, ¿con qué se debe dar? ¿Qué antibiótico se debe de dar? Bueno, lo que se recomienda es dar amoxicilina o ampicilina, 2 gramos orales en los adultos o 50 miligramos por kilo en los niños. Y si se es alérgico, pues dar clindamicina. Bueno, esto se recomienda darlo 1 hora antes del procedimiento y las pautas son absolutamente homogéneas para todos. Es muy sencillo. Lo más sencillo es la amoxicilina 2 gramos oral
como digo, 1 hora antes del procedimiento. Con esto se protege a los pacientes generalmente. El cuarto punto que me gustaría tratar es aquellas situaciones críticas que espero que no se le den a ustedes en la consulta dental. ¿A alguno se le ha dado alguna situación crítica delicada en la consulta dental? Aquí, levante el brazo. 1, bueno, entonces está superado. 2. Bueno, pues esto es como la película esa de Apolo 13 cuando se dan. Es decir, Houston, tenemos un problema y habrá que solucionarlo. ¿Qué situaciones críticas yo creo que se pueden dar en una consulta dental? A lo mejor me dejo alguna fuera, no lo sé. Pero yo he intentado sistematizarle 4 situaciones críticas que son, desde mi opinión, trascendentes. En primer lugar, las reacciones vagales. En segundo lugar, una crisis hipertensiva. En tercer lugar, un paciente que desarrolla una angina de pecho o incluso un infarto. Y en cuarto lugar, un fenómeno de alergia o de anafilaxia. Vamos a hablar de cada una de ellas un poquito. La reacción vagal que se produce en la consulta dental se produce porque se estimula el nervio vago, es decir, se estimula la actividad parasimpática. Esto ocasiona una reducción de la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, y esto ocasiona una hipotensión arterial y secundariamente una disminución del riego cerebral, causando un mareo que puede hasta llegar a un síncope. El diagnóstico es muy fácil, es decir, ustedes son capaces de detectar esto nada más ver al paciente y ver que se está poniendo malo, que se está poniendo pálido, que empieza a bostezar, que te dice que tiene un nudo en el estómago, empieza con malestar abdominal, pálido, sudoroso, se le afila la nariz y empieza a decir que está débil, que ve mal, que se está mareando y que puede llegar a perder el conocimiento. El desencadenante es el miedo, es la ansiedad o el dolor, pero produce esto. ¿Qué hacer? Primero prevenirlo, es decir, evitar que nos pase. ¿Cómo? Pues quitando ansiedad, como yo digo, pues acariciándole el lóbulo frontal, explicándole las cosas, o sea, siendo suaves, explicándole, pero sin alarmar, evitando el dolor y sobre todo no decirles que es una manía, que la gente dice que usted no beba nada en las últimas 24 horas. Pues no, señor, usted, si es una intervención, pues muy bien, que no coman sólidos, pero líquidos pueden beber lo que les dé la gana, porque si no van a venir deshidratados, hipovolémicos y les va a pasar esto con mucha más facilidad. ¿Cómo se debe de tratar esto? Primero, reconociéndolo, como digo, especialmente reconociéndolo cuanto antes. En segundo, poniendo al paciente en posición de Trendelenburg, es decir, cogiendo el sillón, levantándole los pies y bajándole la cabeza. Diciéndole que contraiga los músculos de los brazos o de las piernas, porque es sangre que se redistribuirá de la periferia hacia el cuerpo, hacia el tórax, hacia el corazón o hacia los órganos más vitales. Y sobre todo, no ponerse nerviosos. Es decir, esto suele pasarse en minutos. Y si el paciente se pone muy malito, porque se puede poner con una bradicardia de menos de 30, sintomática, casi pérdida de conciencia, pues yo les aconsejo que tengan atropina en la consulta. Las ampollas son ampollas que ustedes las parten, que tienen 1 miligramo de atropina, que se pueden cargar con una jeringa normal y que, bueno, aunque lo lógico sería ponerlo intravenoso, también se puede poner subcutáneo. Y esto, al minuto, 2 minutos de haberlo puesto, va a revertir el cuadro. Y esto cuesta menos de 3 euros, o sea que no les va a hacer un roto en el presupuesto, ¿eh? Y es un mecanismo de seguridad que ustedes pueden tener. Pero como digo, prevenirlo, tratarlo precozmente y favorecer el riego hacia los órganos vitales. ¿Qué puede pasar con una crisis hipertensiva si se da en la consulta dental? Bueno, la causa suele ser la estimulación, lo contrario de la vagal, es decir, la estimulación del sistema simpático, que ocasiona un aumento de la frecuencia, una constricción de los vasos sanguíneos del cuerpo y una elevación secundaria de la presión arterial y, por tanto, un hiperaflujo cerebral sanguíneo y una hiperpresión cerebral. Y el paciente se suele quejar de mareo, de sensación de embotamiento, de cefalea, de alteración de la conciencia, de debilidad, de desmayo y pudiera llegar a tener convulsiones en algunos casos. Para definir la crisis hipertensiva, porque uno puede tener subidas de tensión arterial,
pero realmente la definición de crisis hipertensiva es cuando la tensión arterial sistólica sube por encima de 210 o la diastólica por encima de 120. Por lo tanto, también les aconsejo que tengan un manguito de tensión en la consulta para poder medir la tensión a los pacientes. El desencadenante es el mismo de antes, es el miedo, es la ansiedad, es el dolor. Y las complicaciones pueden ser serias, O sea, pueden ser serias porque el paciente puede presentar una encefalopatía hipertensiva, puede desencadenar un accidente cerebrovascular agudo o un síndrome coronario en pacientes que tengan cierta patología coronaria, puede incluso, si tienen mala función ventricular, ocasionarles una insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón o múltiples otras. El tratamiento pues, es delicado y requiere medicación. Lo más a mano que se puede tener es una medicación que es el Captopril y tener las tabletas de 25 miligramos y ponérsela una sublingual debajo de la lengua cada 15, cada 30 minutos hasta un máximo de 4 y esperar. Suele hacer efecto en 15 minutos. El máximo de acción se alcanza en una hora y su duración viene a ser unas 6 horas. Pero si tras 2 comprimidos sublinguales de Captopril el paciente sigue con la tensión en la misma situación, pues hombre, es verdad que se pueden utilizar otros fármacos como los betabloqueantes, como el labetalol o como el atenolol, con las dosis que le pongo ahí. Pero mi recomendación es que si un paciente entra en verdadera crisis hipertensiva, que sea derivado a un sistema de atención urgente a través del 061, que es donde le podrán tratar adecuadamente y donde el paciente no correrá un riesgo vital. Por lo tanto, dimensionen cuál es la trascendencia y la situación clínica del paciente y si tras un inicio de control no es efectivo, evacúen a ese paciente porque realmente ustedes en la consulta no tienen medios para atender a ese paciente. Por lo tanto, colóquenlo en la mejor situación para que pueda ser atendido, como digo, a través de los servicios de emergencia de transporte. También puede sucederle que un paciente, por el miedo, por la ansiedad, por una crisis vagal y una hipotensión, o por lo contrario, por una activación simpática y por una subida de tensión, pues se le rompa una placa de las que tenemos seguro todos en las arterias coronarias ya a partir de cierta edad. Pues puede ocasionar que el paciente presente angina o que si la placa se complica y se trombose y obstruye totalmente la arteria, desencadene un infarto, porque al territorio tributario de esa arteria no les llegue pues, la sangre, no les llegue oxígeno, no les lleguen los nutrientes que necesita. El diagnóstico es muy fácil, es un paciente que tiene un dolor opresivo, precordial, que le dura más de 15-20 minutos, que no le cede, que tiene síntomas vegetativos, que el dolor se le irradia o no al brazo, a la mandíbula, a la espalda, que tiene sudor frío, palidez, frialdad como compensación vegetativa de su proceso y sobre todo que tiene sensación de gravedad. Y como digo, los desencadenantes pueden ser ese desbalance simpático-parasimpático. Claro, el diagnóstico se basa en los síntomas, es decir, lo que el paciente dice. La confirmación se basa en hacerles un electrocardiograma y demostrar que está teniendo pues, una isquemia miocárdica en uno de los territorios derivados del riego de la arteria que está siendo responsable del cuadro. Bueno, ustedes pueden tener un electrocardiógrafo en la consulta, pero yo dudo de que estén, avezados en el diagnóstico electrocardiográfico de eso. Por lo tanto, mi recomendación ante un paciente que tiene un dolor precordial opresivo mantenido más de 15 minutos, sí les recomiendo que tengan cafinitrina o vernies o nitroglicerina sublingual en la consulta y que le pongan una pastillita debajo de la lengua cada 5 minutos y si en 3 pastillas puestas en 5 minutos el paciente sigue teniendo el dolor precordial, avisen al 061 para que se le pueda hacer un electrocardiograma que confirme o descarte que tiene un proceso patológico coronario y que se le pueda dar la asistencia que el paciente merece. Porque el peor problema que puede tener un paciente coronario es el retraso en recibir la atención médica adecuada. Por lo tanto, aquí solo hay una máxima y es que el tiempo, como dicen, es músculo y todo el tiempo que se acorte en recibir la asistencia será beneficio en términos de reducir la mortalidad o los eventos del paciente. Y el último fenómeno que nos podemos encontrar es el de la anafilasia. La anafilasia pues, es una reacción inmunoalérgica, puede ser a cualquier sustancia, a cualquier fármaco
y lo que provoca, o la base, es una degranulación de los mastocitos, de los basófilos, liberan sustancias vasoactivas. Eso provoca una vasodilatación brutal con extravasación vascular de los líquidos y una hipotensión, lógicamente, porque los vasos se quedan sin líquidos. El paciente se hincha, se le puede hinchar los párpados, se le puede hinchar la cara, se le puede hinchar los dedos, las manos, pero se queda con los vasos exangües. Es decir, no tiene líquido dentro de los vasos, se le ha extravasado todo el líquido. Y eso le provoca una hipotensión que puede llegar al shock. El diagnóstico es muy fácil. Hay pacientes que tienen una urticaria, se ponen rojos, les salen ronchas, les salen pápulas, les pica, pero puede manifestarse por congestión nasal, por rinorrea, por estornudo, pueden llegar a tener un edema laríngeo y un broncoespasmo, con hipotensión y hasta con pérdida de conciencia y relajación de esfínteres. Esto es imprevisible, absolutamente, hombre, salvo que sepamos que el paciente es alérgico a determinada cosa y encima se lo demos. Pero es muy importante historiar al paciente y preguntarle por historias de alérgicas, si es alérgico a algo, y ser consciente y ponerlo en la historia clínica, porque eso nos evitará cometer errores. Pero habrá casos en los que aparezca que no sabemos que es alérgico previamente y que puede desencadenarse en segundos o minutos y que puede durar horas. Y esto realmente puede representar de forma seria un compromiso vital para el paciente. El tratamiento es asegurar la vía aérea, es decir, que el paciente pueda seguir respirando, cogerle una vena y ponerle adrenalina. Es decir, no hay otra solución más eficaz que esto, porque los corticoides que se administran en general tardan en hacer efectos no menos de 15-20 minutos. Por lo tanto, ante una situación crítica, esto solo se trata con adrenalina, con 0,25 a 1 miligramo diluido en 10 mililitros de suero fisiológico. Y ya sé que en esos momentos pues no es la situación en la que uno tenga paz mental para coger una vena, ni ustedes probablemente están demasiado acostumbrados a coger vías venosas, pero también les digo que hay jeringas precargadas de adrenalina que sobre todo las compran los pacientes alérgicos y que las llevan en su bolso porque pueden ser vital en una situación determinada. Les aconsejo que tengan alguna en la consulta por si acaso esta circunstancia pudiera presentarse, y esta jeringa se le pincha en el muslo, se le pincha en el brazo y se inyecta y hace el mismo efecto. Y siempre, ante la situación pues descontrolada que puede significar esto, avisen a los sistemas de asistencia urgente, que en general son mucho más efectivos y mucho más importantes de lo que quizás se transmite. Y finalmente le quería dar unas reflexiones personales, quizás desde mi posición de presidente de la Sociedad Española de Cardiología, de la necesidad o de la importancia de la colaboración entre las distintas sociedades científicas. Hay un trabajo ya realizado, por ejemplo, con la SEPA, que se va a presentar justo el día 20 de este mes y que trata de la prevención cardiovascular y periodontal, trabajando juntos cardiólogos y odontólogos, y que yo espero que no sea el último que hagamos y que podamos hacer con otras sociedades como la SESPO, por ejemplo. Este es un trabajo, y esta línea de trabajo no es nueva, desde hace años ya se viene realizando colaboraciones intersociedades, y este es uno de los ejemplos, pero como digo, desde hace años se viene fomentando esta línea. Lo que persigue este grupo de trabajo conjunto entre las dos sociedades es eso, manifestar la asociación que hay entre determinadas enfermedades dentales o periodontales, fundamentalmente en este caso, y la enfermedad cardiovascular. Dar unas recomendaciones, que son las derivadas de las que dan los organismos internacionales basados en los documentos de expertos, y prevenir precisamente las enfermedades periodontales en la consulta del cardiólogo, y a la vez prevenir las enfermedades cardiovasculares desde la consulta odontológica. Es decir, hacer una labor complementaria que beneficie a ambos tipos de patología. Es decir, si asumimos, y en este caso les pongo conclusiones de este informe, que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo cardiovascular, porque lo es, debemos lograr que los cardiólogos informen a los pacientes de esta relación y del cuidado a mantener por ellos mismos. E igualmente ustedes deberán valorar entre sus pacientes aquellos que puedan tener un riesgo cardiovascular mayor, identificarlos y aconsejarles. Y eso requiere pues, diseñar actuaciones que, basadas en la evidencia y en la difusión de los protocolos, pues, pongan en valor este tema. De forma que este documento lo que persigue es aportar
pues, recomendaciones de prevención para cardiólogos o médicos de atención primaria o dentistas y ayudar a la prevención conjunta de las enfermedades cardiovasculares y periodontales que, como le digo, tienen bastante relación. No voy a cansarles, obviamente, con todo este documento, pero sí voy a leerles las conclusiones, es decir, el cual creemos que debe ser el papel del cardiólogo en este tema. Pues es decir, es importante que el cardiólogo se conciencie de la importancia de la salud periodontal en el paciente cardiovascular específicamente, y el despistaje de la patología periodontal debe formar parte de los protocolos de atención cardiológica. Y para los casos en que no sea posible el diagnóstico clínico, pues se proponen distintos sistemas, distintos algoritmos de seguimiento basados en una serie de cuestionarios. ¿En qué áreas puede intervenir el odontólogo? Mucho. En primer lugar, en el control y en el consejo de los factores de riesgo coronarios, en la prevención del tabaquismo, en el consejo antitabáquico, en la prevención de la diabetes, de la hipertensión, de la dislipemia, del síndrome metabólico, que, como saben, pues es la consideración de la obesidad abdominal, de la hipertensión, de la hiperglucemia, de la hipertrigliceridemia. Todo esto es el conjunto que forma el síndrome metabólico. Y estoy seguro de que ustedes conocen que la asociación que hay en determinados factores subrogados y enfermedad. Es decir, cuando un paciente va a su consulta y tiene, por ejemplo, bolsas de más de 5 milímetros o la ausencia de más de 4 dientes o más, esto se ha demostrado que es un predictor de prevalencia de diabetes. Es decir, pacientes que tienen esto, ustedes deben estar sobre aviso de que muy probablemente o tienen más probabilidad de ser diabéticos que otros que no lo tengan. Probablemente porque esto es una consecuencia de la periodontopatía de la diabetes o de la influencia de la diabetes en la salud oral. Las conclusiones para el papel del dentista son estas, es decir, la evidencia acumulada sustenta la idea de que la enfermedad cardiovascular isquémica, la diabetes y la periodontitis comparten elementos de riesgo comunes y que a la vez pueden comportarse como mutuamente agravantes unas de otras. Además, se hace necesario abordar de forma conjunta pues, actuaciones que fomenten la prevención y en la confianza de que así se va a mejorar no solo la salud bucal, sino también la salud general. Y ustedes, como odontólogos, lo mismo que nosotros como cardiólogos, tenemos la responsabilidad no solo de diagnosticar a estos individuos de estos factores de riesgo que van a condicionar enfermedad. Es decir, cuando ustedes miran la tasa de mortalidad cardiovascular en las estadísticas de las últimas décadas, va bajando, pero va bajando porque tenemos mejores fármacos, mejores tratamientos en fase aguda, mejores recursos sanitarios. Pero si ven la prevalencia de enfermedad, es decir, el número de pacientes que aparecen cada año con enfermedad cardiovascular va aumentando, sigue creciendo. Es decir, algo no estamos haciendo bien y probablemente no estamos haciendo una buena prevención de la enfermedad cardiovascular. Y todo el trabajo que se hagan desde distintos colectivos científicos en fomentar la salud cardiovascular, pues será beneficio no solo para la salud oral, sino también para la salud global del paciente. De forma que, como reza en este documento, la salud cardiovascular empieza por la boca. Yo espero que lo que les he estado machacando aquí en estos 30 minutos haya servido para que se conciencien del problema y espero que les ayude algo en su práctica clínica. Muchas gracias por su atención.